de esta mañana. Voy a empezar con una pregunta incómoda. ¿De qué tamaño es el Dios a cual vienes tú esta mañana a adorar? ¿De qué tamaño es el Dios para ti al cual tú vienes hoy a adorar? A veces tengo la impresión de que hemos fabricado un Dios a nuestra propia medida. Un Dios de bolsillo, un Dios doméstico, cómodo, al que recurrimos solo cuando nos vence una factura, cuando el médico nos da un mal diagnóstico o cuando necesitamos un amuleto de la suerte para que nos vaya bien durante la semana. Hemos convertido al creador del universo en una especie de asistente personal que debe estar a nuestra entera disposición. Pero la Biblia no nos presenta un Dios domesticado. La Biblia nos presenta un Dios todopoderoso que hace temblar las montañas. En la teología y en la filosofía bíblica existe una palabra que describe esa experiencia abrumadora que supone Dios. Y esa palabra se le conoce con el término lo luminoso o el numen de Dios. ¿Qué significa esto? Es una palabra que a lo mejor no muchos la han oído, pero es una palabra que se utiliza en la filosofía teológica, bíblica. Pues, ¿qué significa esta palabra, lo luminoso? No es simplemente una sensación bonita o una emoción pasajera, sino que se utiliza para describir la majestuosa, misteriosa y abrumadora presencia de Dios. Lo ideal es traducirlo para que todo lo entendamos como la gloria y el temor reverente de Dios. Lo luminoso es el impacto de la presencia de Dios vivo sobre una criatura humana. Es ese misterio glorioso que, por un lado, nos hace temblar de espanto ante su santidad, al ver lo pequeños y pecadores que somos, pero que al mismo tiempo nos atrae con un amor tan irresistible que no podemos apartarnos de él. Es la combinación perfecta entre un Dios infinitamente majestuoso y, sin embargo, tan cercano. La gloria y el temor reverente de Dios. Se utilizan dos términos para describir esta frase, la gloria y el temor reverente de Dios. Por un lado se habla del mysterium tremendum y por otro lado se habla del misterio fascinam. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de estos misterios de Dios? Voy a poner unos ejemplos. El primero de ellos es para explicar lo que supone esa inmensidad y asombro de Dios. El misterio fascinan. Y vamos a ver si soy capaz de que lo entendamos con este ejemplo acerca del sol. Dios es exactamente lo que ocurre con el sol. El sol, igual que Dios, nos da vida, nos da calor y nos da luz. Dependemos de él cada segundo, pero nadie en su sano juicio intenta viajar directo al centro del sol en un cohete de papel, ni intentaría mirarlo fijamente al mediodía sin protección. Quedaría ciego o sería consumido por sus millones de grados de calor. El sol es maravilloso, al igual que Dios, pero acercarse a él bajo nuestras propias condiciones es letal. Así, en el lumen, la santidad de Dios, él es luz pura, pero también es fuego consumidor, porque él es santo, y quiere que lo que esté a su lado sea santo. Hablando del mysterium tremendus, vamos a hablar, o voy a poner otro ejemplo, y vamos a imaginarnos que estamos en un barco pequeño, en medio del océano Atlántico, de noche, durante una tormenta, pero con el cielo estrellado. Al mirar hacia abajo, ves profundidades que el ser humano ni siquiera conoce. Al mirar hacia arriba, ves la inmensidad del espacio. Te sientes la criatura más pequeña e insignificante del universo. Sientes un profundo temor por el poder de las olas, pero al mismo tiempo no puedes dejar de mirar la sobrecogedora belleza de esa escena. Esta mezcla de temor reverente y fascinación absoluta
es lo que experimentamos al entrar en la presencia del Señor. Nos empequeñece, nos humilla, nos hace conscientes de nuestra fragilidad, nos fascina, pero su gracia salvadora nos sostiene firmes sobre la roca que es Cristo para que no nos ahoguemos. Antes de continuar, espero que esto se haya entendido, pero antes de continuar con el mensaje, quiero dejar 3 preguntas clavadas en vuestros corazones para que meditéis en ellas a lo largo de él. Las preguntas son: ¿venís esta mañana a este lugar buscando que Dios se alinee a vuestros planes? ¿O venís dispuestos a alinearos a su soberana voluntad? La segunda es: si la presencia física y gloriosa de Dios descendiera de forma visible en este mismo instante, ¿sentirías el gozo de su gracia o el terror de saber que hay áreas ocultas en tu vida que su santidad va a consumir? Y la tercera es: ¿estáis dispuestos al salir de este local transformados y listos para servirle? ¿O solo buscáis una experiencia emocional que termine cuando crucéis esa puerta? Ahí dejo estas 3 preguntas para que a lo largo del mensaje el Espíritu Santo os vaya respondiendo en vuestro corazón. Voy a leer un texto en Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 8. Dice así la palabra de Dios: En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey y Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, que esto toca tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. En esta lectura de Isaías, en esta mañana vamos a ser testigos del día en el cual el profeta entró en el templo. Él esperaba que el servicio fuera uno más, un servicio rutinario, pero se topó de frente con lo luminoso, se topó de frente con la gloria y el temor reverente de Dios. Vamos a analizar los efectos que este encuentro con el temor y la reverencia de Dios produjo en Isaías. En los versículos 1 al 4 nos dice que Isaías vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y dice el texto que esta visión tuvo lugar en el año que murió el rey Uzías. Ese fue un año malo para Israel, fue un año de crisis nacional. Pero a pesar de eso, a pesar de la crisis que estaba sufriendo el pueblo de Israel, el trono celestial no estaba vacío. Dios es celoso y no comparte su trono con nadie. Él gobierna de manera soberana sobre la historia y sobre nuestras vidas. Y a pesar de la crisis, Dios seguía teniendo el control. En la visión se habla de un clamor celestial que decía: Santo, Santo, Santo. En el hebreo, la triple repetición denota la máxima perfección. Dios es completamente otro, es santo, perfecto.
Es algo que está separado del pecado, que es puro y supremo. Ese es Dios. No lo tenemos que confundir con otros dioses que a lo mejor nosotros nos hacemos a nuestra imagen. En el versículo 4 se nos dice que el templo se llenó de humo y los quicios de las puertas temblaron. Qué bonita descripción de lo que produce la presencia de Dios. Dios, donde está, satura todo, lo llena todo. Estaba lleno de humo. Dios no deja ningún resquicio ahí sin su presencia cuando Él está en un lugar determinado. Y además dice que temblaron los quicios de las puertas. Es decir, la presencia de Dios impacta en los sentidos de aquellos que le contemplan. ¿Qué nos quiere enseñar esta visión? Esta visión nos quiere decir que nuestra adoración no puede ser una adoración ligera o rutinaria. Entrar en la presencia del Señor debe ser algo especial para nosotros, ya sea cuando oramos o bien cuando venimos al culto a adorarlo. Requiere en nosotros una actitud profunda de reverencia, de respeto y de asombro espiritual. Esto no es un club social. Venimos ante la presencia de Dios y Él merece nuestra mayor reverencia, respeto y asombro. En el versículo 5 de este capítulo 6 dice que el profeta no se alegró de esa visión de Dios. Al contrario, él dijo, ¡ay de mí que soy muerto! ¿Por qué? Porque él sabía que ante el Dios 3 veces santo, él era imperfecto y que toda su imperfección quedaba al descubierto delante de él. Por eso decía, ¡ay que soy muerto! Estoy ante este otro que es completamente perfecto. Se reconoció Isaías como un hombre inmundo de labios, habitando en medio de un pueblo que tenía la misma condición. La santidad de Dios opera como un espejo que destruye nuestra falsa moralidad y nos muestra nuestra verdadera condición espiritual. Cómo nosotros como cristianos, cuando estamos ante la presencia de Dios orando, cómo somos capaces de no darnos cuenta de las fallas que tenemos con respecto a lo que Él exige de nosotros. ¿Cómo cuando leemos la palabra de Dios, esta no nos hace ver que en este lado estamos fallando, que esto no lo estamos haciendo bien? ¿Cómo no? ¿Cómo no vemos cuál es nuestra verdadera condición espiritual en estas situaciones? Este versículo 5 nos quiere decir que el verdadero evangelio produce quebrantamiento. No podemos recibir la gracia y el consuelo de Dios si no primero reconocemos la absoluta distancia que nos separa de su santidad por causa de nuestro pecado. Si nosotros queremos disfrutar verdaderamente de Dios, tenemos que quitar todo aquel pecado que no es grato en su presencia. Si no, nosotros no podemos estar en comunión íntima con Él. En los versículos 6 y 8 se nos dice que un serafín vuela con un carbón encendido, tomado directamente del altar y toca los labios de Isaías. Dios mismo provee la purificación. Si tú lo quieres, Dios te purifica, pero lo tienes que querer tú. Él no nos deja en nuestra condición de pecado. Y le dice ese serafín a Isaías, tu culpa es quitada y limpio tu pecado. ¿Por qué? Porque la obra de Dios es perfecta a través de Cristo Jesús. Él es el carbón encendido que Dios nos ha dado a nosotros para que nos limpie de todo pecado. Pero Dios no destruye al hombre quebrantado.
al hombre arrepentido, sino que siempre en su idea está la de restaurarnos, la de capacitarnos, la de darnos valor. ¿Para qué? Para seguir adelante. Isaías escucha la voz del Omnipotente y dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y Isaías, habiendo experimentado el terror, entre comillas, de la santidad de Dios y de su gracia, responde como un hombre de fe, como un hombre conmovido ante la presencia de Dios, como un hombre limpiado, como un hombre capacitado y dice de manera voluntaria, heme aquí, envíame a mí. Esa es la respuesta de Isaías. Él se reconocía un pecador, pero también reconocía que Dios le había limpiado y que Dios le iba a dar toda la fuerza y toda la sabiduría para hacer el trabajo al cual él se estaba presentando voluntariamente. Dios, que nos quede claro, nos confronta con su poder, nos confronta con nuestro pecado, pero no para destruirnos, sino para limpiarnos y enviarnos a hacer la obra que Él tiene pensado hacer con cada uno de nosotros. Dios no nos destruye, Dios nos quiere, pero nos quiere para ser testigos de Él en este mundo en el cual estamos puestos. Encontrarse con el Dios tres veces santo no es solo para tener una experiencia mística el domingo en el local y luego seguir viviendo igual el lunes. El numen de Dios, la gloria y el temor reverente de Dios debe transformar nuestra rutina diaria, nuestra vida. Tiene agua ahí. Estaba diciendo que encontrarnos con el Dios tres veces santo, y nosotros, los cristianos, nos hemos encontrado con Él, no es solo para vivir una experiencia mística cada domingo y después seguir viviendo igual cualquier otro día de la semana. La gloria y el temor reverente de Dios debe transformar nuestra rutina diaria en 4 áreas específicas. Es decir, si Dios está en nosotros y nosotros hemos tenido esa experiencia gloriosa con Dios, nuestra vida diaria tiene que ser transformada. En primer lugar, en nuestra adoración comunitaria. Muchas veces venimos a la iglesia buscando que los coros nos gusten, que las luces estén bien o el que el mensaje sea corto y entretenido. Venimos como espectadores a un concierto, no como criaturas ante el Creador. Venimos incluso vestidos de cualquier manera, como si fuéramos al campo o como si fuéramos a una actividad social cualquiera. Pero cuando entremos por esas puertas, debemos recordar que estamos pisando suelo santo, no por el local, porque ya sabemos que en el local, sino porque Dios está aquí. Y así lo dice su palabra, que cuando 2 o 3 estamos reunidos en sus nombres, Él está en medio de nosotros. Y nosotros, por eso, este local es santo, porque está aquí la presencia de Dios. Nuestra actitud en la alabanza y nuestra atención a la palabra deben reflejar que somos conscientes de que el Rey de Gloria está en medio de nosotros. La adoración bíblica no busca entretener al hombre, sino que busca exaltar la majestad de Dios. Pasamos del entrenamiento a la reverencia. Otra área que debe ser cambiada es nuestra vida privada. Vivimos en una sociedad que normaliza el pecado oculto. Pensamos, si nadie de la iglesia me ve,
no pasa nada, olvidando que los ojos de Dios lo llenan todo. Es todo. Comprender lo luminoso de Dios despierta en nosotros un sano temor de Dios, no un miedo, sino una reverencia, no un miedo que nos destruya, sino un respeto profundo de que nos duele ofender la santidad de Dios. Ello te debe llevar a cuidar lo que ves en Internet cuando estás a solas, la forma en que hablas en tu trabajo, la honestidad en tus finanzas y la pureza en tus relaciones. Debemos como cristianos buscar la radicalidad en la santidad de Dios. No solamente cuando estamos en actos de la Iglesia, sino también en nuestra vida privada. La tercera de las áreas que nosotros debemos cambiar son cuando nos surgen pruebas y dificultades en la vida, cuando llegan los problemas económicos, las enfermedades o las crisis familiares, nos desesperamos y actuamos como si Dios hubiera perdido el control o como si fuera demasiado débil para ayudarnos. Al igual que Isaías vio al Señor sentado en un trono alto y sublime en un año de crisis nacional, tú debes recordar que tu Dios sigue gobernando tu vida. Lo luminoso nos recuerda que Dios es infinitamente más grande que cualquiera de nuestros temores, más grande que cualquiera de nuestras deudas, más grande que cualquiera de nuestros diagnósticos médicos. Si Él sostiene las galaxias con su poder, Él puede también sostener nuestra vida. La majestad de Dios es el ancla en el cual debe descansar nuestra paz. Los cristianos no podemos tener miedo. No podemos tener miedo. Tenemos que tener siempre confianza en Dios. Su poder es el ancla. Debemos descansar en su poderosa soberanía absoluta. En cuarto lugar, también debe haber un cambio en nuestra visión diaria. Debemos ser capaces de compartir el Evangelio con urgencia y en valentía. Sin embargo, muchas veces nos da vergüenza hablar de Cristo con el vecino, con el compañero de estudios o con el familiar, porque tenemos miedo a ser rechazados o a que se rían de nosotros. Cuando has visto la gloria de Dios y has sido tocado por su gracia salvadora, el temor debe desaparecer de nosotros. Comprendes que las personas sin Cristo están perdidas y que necesitan con urgencia el carbón encendido de la cruz. Tu timidez se convierte en el deseo de Isaías para decir a todo aquel que te rodea, a familia, amistades y vecindario: heme aquí, yo os hablaré de lo que Dios ha hecho. Dios, la presencia de Dios, esa gloria y ese temor reverente, tiene que cambiar nuestras vidas. Pero tiene que cambiar nuestras vidas y los demás lo tienen que ver y lo tienen que saber. Hoy, en esta mañana, hemos caminado junto al profeta Isaías y hemos contemplado la gloria abrumadora del Dios tres veces santos. Hemos visto que ante su majestad absoluta nuestros altares de orgullo se caen y nuestra propia justicia se desvanece como el humo. El encuentro con el Dios vivo siempre nos va a confrontar con nuestra terrible condición de pecadores. Pero gracias a que la historia no terminó en el versículo 5 con un hombre destruido diciendo: ay de mí que soy muerto, gracias a ello el mismo Dios que estremeció a Isaías en ese templo con su santidad nos sigue estremeciendo a nosotros con ese carbón que limpia nuestros labios. En el Antiguo Testamento un serafín tuvo que volar al altar, pero en el Nuevo Testamento el altar mismo vino a nosotros. Ese carbón encendido que quita la culpa es un reflejo perfecto de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La santidad de Dios exigía justicia por nuestro pecado y la misericordia de Dios proveyó al sustituto. En la cruz Jesús absorbió todo el fuego de la santidad divina que nos correspondía a nosotros para que hoy tú y yo seamos purificados por su sangre y podamos estar de pie delante de Él, ya no con el miedo a ser destruidos, sino con el asombro reverente de que hemos sido perdonados por pura gracia de Él. Pero recordemos que Dios no nos limpia para que nos quedemos estáticos en los bancos de la iglesia. Dios nos limpia para enviarnos. La gracia que salva es una gracia que moviliza. Cuando Isaías experimentó el perdón,
Sus oídos se abrieron para escuchar el clamor del corazón de Dios. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y el profeta, con un corazón latiendo, conmovido por la majestad y la misericordia de Dios, no dudó en responder: heme aquí, Señor. La pregunta de Dios no ha cambiado. La pregunta de Dios que le hizo a Isaías sigue siendo la misma hoy en día para todos nosotros. Dios sigue buscando hombres y mujeres que dejen de jugar a la religión cómoda y se atrevan a decirle: Señor, mi vida, mi tiempo, mi familia y mi talento son tuyos. Heme aquí, Señor. Os invito, si queréis, a bajar vuestras cabezas, a cerrar los ojos en señal de reverencia ante el Dios Todopoderoso. Y os voy a decir algo también. A ti, hermano o hermana, que has dejado que la rutina apague tu asombro sobre Dios, te invito a que te vuelvas a sorprender ante su presencia. Pídele perdón por haberle empequeñecido en tu mente y rinde tu voluntad a la suya. A ti, que sientes el llamado de Dios, pero que sigues poniendo excusas: estoy cansado, no me encuentro bien, está muy lejos, o te escondes detrás de la familia o del trabajo y te dices: estas son mis primeras obligaciones. Dios sabe tu situación y sabe que ella es compatible con servirle a Él. Deja el temor. El mismo Dios que te llama es el Dios que te dio el estatus familiar o social, el mismo Dios que te limpió y que te capacita para que salgas adelante y para que le digas con valentía: heme aquí. Y a ti, que hoy sientes por primera vez el peso de tu pecado ante un Dios santo, no huyas de su presencia. Corre a los brazos de Jesús y dile: te quiero ser tuyo. ¿Por qué? Porque su sangre está disponible en este momento para limpiar tu maldad y darte salvación eterna. Dios nos llama a cambiar vidas, nos llama a tomar decisiones, nos llama a movernos, nos llama a sacrificarnos, nos llama a ser ejemplos de amor y de misericordia suyo ante los demás. Que el Señor os bendiga. Amén.